Vivimos un tiempo donde no podemos pensar solamente en nosotros mismos, sino que también debemos pensar y orar por nuestros hermanos en la fe, porque también ellos necesitan de nuestras oraciones. Mi propósito en este día es que podamos aprender juntos cómo deberíamos orar como iglesia por nuestros hermanos en la fe. No sé si alguna vez se preguntó usted, ¿cómo es que yo debo orar bíblicamente por nuestros hermanos en la fe? La Biblia tiene para enseñarnos algo acerca de este tema tan importante y lo encontramos en Colosenses, capítulo 4, versículo 12, que dice lo siguiente: Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros. Algunas traducciones esto lo ponen como es un paisano de ustedes, para que usted lo entienda mejor. Siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Amén. Ahora se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que dice lo siguiente: Les manda saludo Epafras, un miembro de la misma comunidad de fe que ustedes y siervo de Cristo Jesús. Siempre ora con fervor por ustedes y le pide a Dios que los fortalezca y perfeccione y les dé la plena confianza de que están cumpliendo toda la voluntad de Dios. Amén. Tenemos muy pocos datos de este hombre que se llama Epafras. Solamente aparece en 2 ocasiones en las epístolas del apóstol Pablo, pero hizo una oración que llega a inspirar a muchos. En la Biblia hay personajes que han resaltado por muchas características, pero este hombre resalta especialmente por su estilo de oración. Lo llamativo fue el discernimiento espiritual con el cual oraba y la claridad que tenía de cómo se debería orar a favor de los demás. ¿Quién es Epafras? Si uno busca el significado de Epafras, se traduce como encantador, amable, simpático. Y dígame la verdad si no es bueno tener un hermano encantador, simpático, amable. Pareciera ser que ese es el tipo de hombre que era Epafras. Fue un compañero de viaje y colaborador del apóstol Pablo y era miembro activo de la iglesia de Colosas, donde él colaboró fielmente. Es muy probable, dicen los historiadores, que él haya sido el fundador de la iglesia de Colosas y pastor o anciano posteriormente. Era muy amado por esa congregación y en algún momento se ve que también tomó la decisión de salir a predicar la palabra de Dios en los pueblos de alrededor de la ciudad donde él vivía y acompañó inclusive a Pablo en su tiempo de prisión en Roma. En algún momento también estuvo allí. No se sabe si llevándole cosas o también pasando un tiempo de prisión con él. La historia dice que él fue mártir en Colosas. Pero lo que llama la atención es su forma de orar. El verso 13, allí de la palabra, dice: y tiene gran solicitud por ustedes. Y tiene gran solicitud por ustedes. Se puede decir, como lo dice la Nueva Traducción Viviente, de la siguiente manera: puedo asegurarles que Él ora intensamente por ustedes. Puedo asegurarles que Él ora intensamente por ustedes. Esta no es la oración, si está hablando de una oración de intensidad, no es la oración que usted hace todos los días de acción de gracias a la hora de comer, donde usted tiene un espíritu de gratitud y le dice: Señor, te doy gracias por todo lo que me has provisto, y comienza a orar por usted y por alguien más quizás. No, es una oración, este tipo de oración que hace Epafras es un tipo de oración con lágrimas.
Es una oración con clamor. Es una oración con súplicas. Es una oración con ruego, con sudor, con agonía. Es una oración que habla de esfuerzo, habla de sacrificio. Es una oración que habla de luchar a favor de. Es decir, que es como que en algún momento Epafras se puso en la brecha. Se puso a interceder por sus hermanos. Este tipo de oración recuerda a la oración intensa que inclusive Jesús hizo en Getsemaní, y el tipo de oración que habla Hebreos acerca de que hace el Señor por nosotros, hoy en día intercediendo por los suyos, e inclusive cuando estuvo en su ministerio terrenal. Lo llamativo de esta oración es que no es a favor de sí mismo que él está clamando, gimiendo, orando. No es por causa de que está pasando algún tipo de prueba personalmente, porque eso en realidad uno lo hace siempre que está pasando por prueba. ¿Cuánto a ustedes le pasa que cuando está en prueba ora más intensamente al Señor? A todos nos pasa. Lo llamativo de esta oración es que él lo hace a favor de otros, a quienes se ve que ama intensamente. ¿Qué aprendemos de este texto con relación a la oración por nuestros hermanos? Entonces, en primer lugar, aprendemos que debemos orar por nuestros hermanos para que puedan permanecer firmes, como dice el texto. Repito la verdad, aprendemos que debemos orar por nuestros hermanos para que puedan permanecer firmes. Esta palabra firme se usa muy a menudo en el Nuevo Testamento, pero vamos a leer dos textos. El primero está en Hebreos capítulo 3, verso 14. Hebreos capítulo 3, el verso 14. Y el otro está en Hebreos 3, 6. Dice la palabra lo siguiente: porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Y en Hebreos 3:6 dice: pero Cristo fue fiel como hijos sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Amén. Si retenemos firme, dice la palabra, si retenemos firme, en el otro versículo también. Tenemos en nuestro haber como familia, nosotros, mi familia, creo que una vez llegamos a contar más de 15 mudanzas. No sé si, creo que era 18, pero nos hemos mudado de un lado para otro y tenemos experiencia en ese tema. Y entiendo bien este término de estar firme, que nos habla justamente este versículo, en el griego se ilustra de esta forma. Es como que una persona toma todo el recaudo de amarrar bien la carga de una camioneta cargada con diversos elementos y la ata bien para que soporte los embates de las curvas, cuando uno tiene que pasar un lomo de burro, de los pozos que muchas veces aparecen en la ruta o en las calles, para que permanezca firme hasta llegar al destino planeado. Es decir, que firme significa justamente eso, amarrar bien fuertemente una carga para que no se caiga. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que amarrar para que permanezca firme? Debemos amarrar nuestra fe. Nuestra fe. También se utiliza la figura de un dueño que saca a pasear su perro, pero lo tiene bien amarrado para que no se le escape, porque también otras personas sacan a pasear sus perros y de repente lo quieren ir a saludar o quieren ponerse a correr a algún gato, pero el dueño lo tiene bien amarrado, cosa que no se le escape. Esa es la figura también que se utiliza para el término firme.
Esta figura habla de retener nuestras convicciones para que no se nos escape. Y este es el tiempo en que nosotros tenemos que estar bien amarrados, que nuestras convicciones no se escapen, porque hay muchas ideologías dando vueltas en este tiempo que quieren hacerte caer, quieren que usted no permanezca firme. Esta es la clase de oración que hacía Epafras para que se mantengan firmes. Él oraba y usted debería orar esa oración. Señor, yo te ruego que mis hermanos se mantengan firmes, que no claudiquen por nada, que nada lo haga desistir, sino que ellos puedan permanecer firmes. Ahora, ¿cómo amarramos nuestra fe? Quiero sugerirte un camino bien fácil y que está al alcance de todos nosotros. Romanos 10:17, dice el primer versículo. Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es decir, que la fe viene por el oír audiblemente la palabra de Dios. ¿Cómo usted fue salvo? Porque de eso se trata este versículo. Usted escuchó el mensaje de la palabra de Dios y eso generó fe en su corazón para creer. Creer que Cristo murió en su lugar, se arrepintió de todos sus pecados, fue salvo. Hoy la palabra de Dios fue sembrada en su corazón y la simiente gloriosa lo hizo renacer a una esperanza viva. Gloria a Dios por el efecto de la palabra de Dios. Pero ¿cómo se va a mantener firme como fue salvo? Escuchando audiblemente la palabra de Dios. Por eso es tan necesario estar frente a la exposición de la palabra de Dios, porque esto es lo que a usted lo va a mantener firme. Lo va a mantener vigoroso, lo va a mantener saludable en el nombre del Señor. La fe viene por el oír y el oír audiblemente la palabra de Dios. La fe es amarrada en mi corazón cuando paso tiempo escuchando la palabra de Dios. Si no, por circunstancias que hoy sabemos del tema de la cuarentena, no puede congregarse aunque sea pase tiempo en casa, leyendo en voz alta la palabra de Dios, cosa que no solamente la lea con la vista, sino que la escuche, porque hay poder en escuchar la palabra de Dios. Trabaja fuertemente en su corazón. De paso, practica lectura. Salmo 42, verso 11. Salmo 42, verso 11 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Otra vez dice esta versión: Él es la salvación de mi ser y mi Dios. El salmista se habla para animarse a sí mismo. Y Epafras oraba para que la iglesia se mantuviera firme en medio de los embates diarios que también nosotros sabemos que tenemos que atravesar. Todos atravesamos luchas y pruebas. Siempre hay un bache en medio del camino. Siempre hay una curva peligrosa en medio de este camino que tenemos que transitar. Pero nuestra oración, Señor, que permanezca firme. Si no lo ve en oculto, si no lo ve conectado a través quizás de algún grupo, si no lo ve, llámelo, pregúntele cómo está. Preocúpese por esa persona y ore, porque su oración va a hacer que la persona también se mantenga firme. En segundo lugar, aprendemos que debemos orar por nuestros hermanos para que puedan llegar a estar perfectos. Repito la verdad. Aprendemos que debemos orar por nuestros hermanos para que puedan llegar a estar perfectos. Generalmente, cuando pensamos en perfección, pensamos que significa no tener pecado, es decir, llegar a ser impecable, o no tener ningún defecto, ninguna imperfección. Pero yo en esta noche le animo a no dejarse intimidar por ese concepto que a veces nosotros tenemos. Lo que la Biblia trata de decirnos se encuentra en Efesios capítulo 4, versículo 11 y 13,
mejor explicado o mejor ilustrado. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13. Leemos la palabra, dice así. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Escuche, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, que la perfección aquí va de la mano del propósito que tiene que ver con la perfección. Es decir, llevar adelante la labor ministerial. Cada uno de ustedes tiene que ejercer una labor ministerial, un servicio para el cual Dios lo llamó. Hay ciertas personas dotadas con dones que le van a ayudar a que usted haga la labor ministerial. Y el otro texto lo encontramos en 2 de Timoteo, el capítulo 3, el verso 16. 2 de Timoteo 3:16. Dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La perfección, aquí nuevamente, va de la mano de toda buena obra. La perfección es estar alineados con el propósito de Dios para nuestras vidas. Lo repito para que usted pueda entender. La perfección va de la mano, es estar alineado con el propósito de Dios para tu vida, para mi vida, para la vida de todos nuestros hermanos. Usted sabe que Dios lo creó con un propósito, ¿no? Dios le dio dones diferente a otros para que usted pueda desarrollarlo y hacer la obra que Dios le encomendó aquí en este mundo. Los dones que yo tengo quizás no tengan nada que ver con los dones que usted tiene, pero entre los dos nos necesitamos y entre los dos hacemos un buen equipo. Así trabaja el cuerpo de Cristo. El hígado no puede hacer la función del corazón o de los pulmones, pero entre todos formamos un cuerpo y entre todos nos necesitamos. El tema es que cada órgano cumpla con su propósito, con su destino. Ahora, ¿se imagina al hígado queriendo hacer de corazón? O a la oreja queriendo hacer de nariz. Porque eso es lo que nos pasa a nosotros generalmente en el cuerpo de Cristo, con las personas. Y algunos dicen, yo quiero ser o quiero ocupar el lugar del pastor. Resulta que pastor hay uno. O yo quiero ser el que canta, y resulta que el que canta está cantando, hay varios para cantar. Pero el tema es que cada uno tiene que hacer lo que Dios lo mandó a hacer. Por ejemplo, una silla puede ser utilizada cuando de repente se improvisa en casa como biblioteca. Usted a veces ingresará a mi casa y por diversos motivos, porque a veces uno saca un libro, saca otro, saco y ¿sabe dónde lo montó? No la biblioteca donde lo saqué, sino arriba de la silla. A usted le pasará con la camisa, los zapatos. Hay veces que se improvisa, ¿no? La cama no es el ropero, pero tiramos la ropa arriba de la cama. Pero a veces improvisamos esas cosas, ¿no? Entonces, una silla puede ser utilizada para improvisar una biblioteca y la podemos apilar y a veces está llena de libros, o para reemplazar un ropero, porque a veces que yo a casa pongo, en vez de colgarlo al saco, lo pongo como para abrazar la silla y le pongo la corbata también. Y a veces que queda un día ahí hasta que me retan, ¿no? Y tengo que guardar el saco donde corresponde y la corbata donde corresponde. Pero
la pregunta es la siguiente. ¿Fue diseñada la silla para ese fin? Pero puede estar haciendo eso, pero no fue diseñada para ese fin. Una silla utilizada para hacer sentar a una persona y para hacerla sentir cómoda, perfecta, porque para eso fue hecha, no para ese fin. Esa es la silla que estaría cumpliendo con el propósito. Porque para eso fue hecha. Para eso el fabricante la planificó. Eso es lo que significaría en la Biblia que nosotros pudiésemos llegar a ser perfectos. Que cada uno pueda estar haciendo lo que Dios los mandó hacer. Y esa es la forma, esa es la manera en que nosotros tenemos que orar delante de Dios. La oración de Epafras, rogar, sudar, pelear, batallar en oración por mis hermanos, para que ellos lleguen a ser perfectos. Si yo sé que un hermano predica y no está predicando, y está bajoneado, está por el suelo, mi oración es, Señor, que pueda llegar a ser perfecto. Si tú lo llamaste para predicar tu palabra, Señor, no voy a parar de orar hasta que lo vea nuevamente en el púlpito predicando tu palabra. Si Dios llamó a alguien para que alabe el nombre del Señor, porque tiene el don, tiene la gracia, usted no debería de parar de orar hasta que nuevamente lo vea ese hermano desarrollando el talento que Dios le dio. Si tiene talento para la escuela bíblica, o para limpiar, o para la creatividad, o para la filmación, o para el audio, Señor, no paro de orar hasta que lo vea a mi hermano cumpliendo con el fin que tú lo estableciste. Alguien, sin lugar a dudas, oró por tu vida. Usted debería orar por alguien para que Dios haga lo suyo. ¿Qué es entonces un creyente perfecto, un discípulo perfecto? En Efesios capítulo 2, verso 10, encontramos una buena definición. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Un discípulo perfecto, entonces, o una iglesia perfecta, son aquellas personas que están cumpliendo con el propósito para el cual Dios lo creó. Note cómo la perfección está ligada a las buenas obras, las buenas acciones. Les recuerdo, una buena obra siempre se relaciona con una buena acción, con un beneficio que recibe nuestro prójimo, alguien que no sea yo. Por ejemplo, ir al culto no es una buena obra, porque eso me favorece a mí. Tiene que ver con mi persona. Cuando hablamos de buena obra estamos hablando de una acción que traiga bendición, que de alguna forma le traiga paz o le traiga satisfacción, lo haga sentir bien a otro, pero no precisamente a mí. Es decir, que el ministerio que voy a desarrollar no busca mi gloria, sino que busca hacer sentir bien al resto del cuerpo de Cristo. Entonces Epafras ora para que la iglesia pueda estar firme, para que sea perfecta, es decir, alineada con el plan de Dios para sus vidas, como hijos de Dios. Y en tercer lugar, aprendemos que debemos orar por nuestros hermanos para que puedan estar completamente seguros de lo que Dios quiere. Repito la verdad, aprendemos que debemos orar por nuestros hermanos para que puedan estar completamente seguros de lo que Dios quiere. En otras versiones dice, seguros de la voluntad de Dios. Tal vez en este tiempo tan especial que a nosotros nos toca vivir en este tiempo, otros hermanos han vivido otras tragedias, otro tipo de pandemias, pero a nosotros nos toca vivir en este tiempo especial. Y en algún momento te hayas sentido desconcertado,
Y es normal eso, porque nunca te ha tocado vivir algo semejante a lo que nosotros estamos viviendo a nivel mundial. Todo el mundo es como que está siendo sacudido. ¿Y por qué a nosotros no nos va a pasar? Quizás tenga muchas preguntas. ¿Cómo es que vas a reconstruir tu vida en esta nueva realidad que nos toca vivir? Y hasta es probable que esto dure un par de meses más. No sé cuánto tiempo más va a durar, pero nadie lo sabe. Seguramente te preguntarás, ¿cuál es la voluntad de Dios para con nosotros en este tiempo? Pero quizás nos haga bien recordar lo que Pablo dice en Efesios capítulo 1, versículo 9, que dice lo siguiente: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Quizás, mis hermanos, no tengamos muchas respuestas para este tiempo que nos toque vivir, pero sí tenemos algunas cosas que nosotros sabemos de acuerdo a la voluntad del Señor. Tan solamente, por ejemplo, en la primera epístola de Juan, yo esta mañana encontré en 9 versículos de primera de Juan, hay 10 cosas que nosotros como cristianos sabemos. Quizás usted no sepa un montón de cosas, pero si usted lee la Biblia en primera de Juan, se va a encontrar que hay 10 cosas que los cristianos sabemos. ¿Sabes cuáles son? Léala. Tómese el trabajito. ¿Cuánto puede tardar en leer primera de Juan? Son 5 capítulos. Cortitos. Y marque, cuando aparece la palabra sabemos, márquelo. En 9 versículos aparece 10 veces la declaración sabemos. Se lo dejo de tarea. Sabemos. Y usted se va a maravillar de cuántas cosas usted sabe. Pero, ¿qué más sabemos? Sabemos, por ejemplo, en el Salmo 29, versículo 2, que todos los días que nosotros vivimos, que cuando usted se levanta y respira y tiene vida, es un buen día para poder adorar a Dios en la hermosura de la santidad. Gloria a Dios. Salmo 29, verso 2 dice, dad a Jehová la gloria de vida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Gloria a Dios. Sabemos que nuestras ansiedades, dígame si en este tiempo no estamos ansiosos muchas veces, pero nuestras ansiedades deben ser convertidas en oraciones, súplicas, sazonadas con acción de gracia, dice la palabra en Filipenses capítulo 4, verso 6, que dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. ¿Cuántos de ustedes lo saben a esto? No se deje aplastar por la ansiedad, lo va a dejar por el piso, más vale usted sabe que debe convertir la ansiedad en oración. Sabemos, según Filipenses capítulo 4, verso 8, lo que debe ocupar nuestra mente. Porque las acciones se generan primeramente en la mente, en el pensamiento. Por eso es muy importante lo que usted permite entrar para trabajar en sus pensamientos, en su cerebro. Dice Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Amén. Tipo mandamiento, ¿no? Un imperativo. En esto ustedes tienen que pensar y enumera. Pero si usted se deja
influenciar en sus pensamientos, si se deja llenar la cabeza con un montón de cosas que no tienen que ver con esto, ya no es culpa de Dios que usted ande mal. Ya es culpa de uno que se ha dejado influenciar por todo esto. ¿Será que hay noticias que no son verdaderas? Alguien dijo que si uno dijera la verdad en la televisión o en los medios de comunicación, se cae todo el sistema. Porque hasta para vender una zapatilla te mienten. Te mienten, y te mienten, y te mienten. Acá dice la palabra, usted piense en todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro. Y comienza a pensar, ¿qué lo influencia? ¿Con quién habla constantemente? ¿Qué deja penetrar en su mente? ¿Será que es verdadero? ¿Será que esto es honesto? ¿Será que esto es justo? ¿Será que esto es puro? ¿Será que todo esto trae honra y gloria al Señor? Si no, deséchelo y deje que todo lo bueno, todo lo verdadero inunde su mente, y le aseguro de que usted va a caminar diferente, va a pensar diferente, va a sentir diferente. ¿Qué más sabemos? Sabemos los buenos dividendos que trae a la vida espiritual el contentamiento. Primera de Timoteo 6:6 dice la palabra, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Si usted tiene una vida espiritual, mi hermano, acompáñela con contentamiento. Póngase contento con la casa que tiene, con el auto que tiene, con el perro que tiene, con la bicicleta que tiene, con los zapatos que tiene, con cuántas cosas que tiene. Y otros no la tienen. Pero hay veces que no estamos nunca contentos con lo que tenemos. Y estamos tristes y ahí aparece la envidia y aparecen los celos y aparecen tantas cosas feas. Pero contentamiento es la clave. En algún momento Pablo dice, teniendo comida y vestido y abrigo, y bueno, démosle gracias al Señor, porque algunos no tienen ni siquiera dónde recostar la cabeza. Sabemos que debemos hacer con los pensamientos que muchas veces no quieren someterse al Señor. Hay cosas que a veces se nos quieren meter en la cabeza porque vemos constantemente cosas, porque estamos permanentemente trabajando con personas que tienen ideología, que tienen pensamientos que no son de Cristo, sino anticristianos. Y hay canciones que se te quieren pegar, y hay un montón de cosas que trabajan en tu mente, que dice la palabra en 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Acá habla de fuerza, acá habla de someter, llevar de los pelos, sométalo. Porque esto te va a traer malos resultados. Someta las cosas que no quieren obedecer a Cristo a la voluntad del Señor. Y usted dice, esto no conviene, esto no lo dejo entrar. Esto lo someto a Cristo, derribo todo argumento. Y usted ni siquiera toca porque es peor que un virus esto. Una vez que entró, yo he visto como muchos que se metieron a estudiar y no estaban preparados, terminaron fumando, renegando de Cristo, tomando, bailando, arruinando su vida en relaciones sexuales prematrimoniales, y se arruinaron. Y todo por dejar o ser débil cuando hay que ser fuerte. ¿Cuánto me entienden? Sabemos de dónde proviene nuestra fuerza. Nuestra fuerza viene, según Nehemías 8:10, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Amén. El gozo, ese gozo que viene de adentro hacia afuera. ¿Usted está contento por su salvación? ¿Está contento porque es salvo? ¿Qué necesita para estar alegre? ¿Qué necesita para ser feliz? Si hay dentro nuestro un gozo que
sale de adentro hacia afuera, como dice Jesús en el capítulo 4 de Juan, hablando a la mujer samaritana, será en él una fuente de gozo que salte para vida eterna. Nuestro gozo comienza acá en la tierra y se proyecta a la eternidad. Tu gozo tiene que llegar hasta el trono de la presencia de Dios cada mañana diciéndole: Señor, gracias por la vida, gracias por la salvación, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por tu palabra. ¿Qué más necesita para ser una persona alegre, gozosa? El gozo que Dios te da es la fortaleza. No viene de algo externo hacia adentro, salta de adentro hacia afuera. Adentro tuyo sabe que está. El que cree en mí, dijo Jesús, de su interior correrá un río de agua viva. Gloria a Dios. Eso dijo del Espíritu Santo. Sabemos que el cantar y alabar al Señor son las mejores formas de poder expresar nuestra confianza en Dios. Si usted está triste, si usted está... Porque hay motivos para estar triste, hay un montón de circunstancias que a lo mejor te deprimen. Pero es mejor fortalecerse en el Señor. Cante al Señor, alabe su nombre. Mi hermano Pablo y Silas lo habían garroteado, lo pusieron adentro en lo más profundo de la cárcel. A medianoche comenzaron a cantar himnos al Señor. Y la presencia de Dios estremeció la cárcel. Porque Dios está donde un pueblo lo alaba y le glorifica. Dice el Salmo 95, verso 1 al 3, vengan, cantemos al Señor, aclamemos con alegría a la roca de nuestra salvación, acerquémonos a Él con acción de gracias, cantémosle salmos de alabanza, porque el Señor es Dios grande y gran Rey sobre todos los dioses. ¿Quién como nuestro Dios? Verdadero Dios. Él es el único Dios, nuestro Dios que nos salva. Jehová de los ejércitos es su nombre. Fuerte, valiente. ¿Quién como tu Dios? ¿Por qué no te levantás cada mañana y le decís: gracias a Dios por tenerte a ti? Teniéndote a ti ya soy mayoría. Teniéndolo a Él, tenemos la victoria garantizada. Con Cristo soy más que vencedor. ¿Cuánto dicen amén a esto? Gloria al nombre de Jesús. Con Cristo somos más que vencedores. Mire, si sabemos cosas, si sabemos que en este tiempo tan especial en que estemos viviendo nosotros, lo que no sabés no debe impedirte hacer lo que sí debieras hacer, porque lo sabés. Quizás tenga un montón de preguntas, pero son más las cosas que sabés. O eso poco que sabés, ponelo por obra y vas a ver que vas a vivir una vida de victoria. Gloria al nombre del Señor. No te pierdas en los detalles, sino concentrate en lo ya revelado, en lo que sí podés seguir haciendo cada día. Él te ha mostrado muchas cosas que a Él le agradan. A través de estos y muchos textos de la palabra de Dios, Él nos asegura cómo podemos estar haciendo cosas que están en el centro de su voluntad. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, leemos nuevamente el texto de hoy. Les manda saludo Epafras, un miembro de la misma comunidad de fe que ustedes y siervo de Cristo Jesús. Siempre ora con fervor por ustedes y le pide a Dios que los fortalezca y perfeccione y les dé plena confianza de lo que están cumpliendo toda la voluntad de Dios. Epafras no solamente oró por la iglesia donde él trabajó para fundarla, sino también nos dejó a todos nosotros un ejemplo de cómo orar a la iglesia por venir. Él hizo una oración que nos sirve de modelo para todos los tiempos. Que Dios levante en este lugar y que Dios levante tu vida como un Epafras para en este tiempo interceder, ponerse en la brecha por la iglesia, por tus compañeros, por tus amigos,
por tus hermanos, que puedas imitar el buen ejemplo de este gran hombre de Dios, pero sobre todo su estilo de oración.